Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura, un programa de entrevistas, que es algo que me gusta hacer mucho a mí. Y hoy día tenemos un invitado, mucha gente de México me pregunta cuándo vas a hablar de México, cuándo vas a traernos algún compatriota, y por supuesto que tengo uno aquí hoy día donde vamos a discutir, él nos va a dar su visión de cómo cree que está conformándose, algo que muchos han denominado, ¿cierto? Porque partió todo esto con el efecto Trump, lo que significa la llegada de Donald Trump al poder, pero muchos ya han hablado del nuevo orden mundial, ¿no?, de la era de Trump, un término que por lo demás despierta cierta suspicacia, ¿no?, porque es como decir, bueno, pero trabaja para el otro lado para llegar a lo mismo, una especie de síntesis, antítesis, o sea, antítesis, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Pero yo creo que acá hay mucho más y estamos viendo cosas que son realmente auténticas, y en eso nos estamos concentrando, que hemos visto en los primeros prácticamente los primeros días de la administración de Trump. Y vamos a hablar justamente de este nuevo orden, que podríamos denominar nuevo orden mundial de la era de Trump. Ojo con la aclaración que va a hacer YouTube abajo en la descripción del video, que ponen que esto es como una teoría. Estamos hablando de algo nada que ver, espero que nos entienda la inteligencia artificial, porque si no, no es precisa, ¿no?, y se presta para la desinformación. Así que vamos a hablar de esta del efecto Trump, de este nuevo orden mundial que le hemos puesto a este programa, ¿no? Vamos a hablar de la Tercera Guerra Mundial, de cómo está poniendo paños fríos, ¿cierto?, lo que podría haber terminado en un conflicto nuclear, aunque nunca nada es claro ni se puede afirmar algo, ¿no? Vamos a hablar del desarrollo en Ucrania, Taiwán, Europa, África. Tenemos muchos temas interesantes para hablar hoy día, ¿no? La teoría del autogolpe también en Israel para justificar las acciones en Gaza, un tema sumamente importante que hay que prestarle atención, que podría ser un gran error que estaría cometiendo Trump. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Cómo Trump ha anunciado el control de Estados Unidos sobre Gaza, proponiendo reasentar a los palestinos. Aquí hay muchos temas que hay que tocar, el tema con Canadá, el tema de El Salvador, que está aceptando presos, incluso ciudadanos norteamericanos. Imagínense ustedes que podría configurarse aquí un escenario donde el presidente Bukele haría una especie de outsourcing de las prisiones, podría transformar al país, podría utilizar esto como un ingreso además. O sea, aquí están pasando cosas geniales, cosas muy importantes que llaman la atención, lo que ha pasado con Canadá, entre Trump. Bueno, aquí hay muchísimas cosas y por supuesto, cómo no tocar el tema de la preocupación por toda la influencia del Partido Comunista Chino en Panamá, especialmente en el canal. Vamos a hablar de los carteles, de toda esta política que tiene. Esto va a estar tremendo, no te vas a querer perder un segundo. ¿Y con quién vamos a hablar? Bueno, con el doctor Raúl Tortolero. Él es autor, conferencista, doctor en Derechos Humanos y en Filosofía. Ha sido premiado, imagínense, nada más ni nada menos por la ONU. Ha estado en el CIPAC en 2022, en el Congreso Iberósfera de Monterrey. Tiene un vasto currículum y no solamente eso, es escritor, como vienen muchos escritores a este canal. Y él ha publicado algunas obras: La Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista, que fue publicado el año 2023, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, que lo publicó el año 2022, y El Pensamiento Cristero, algo que viene saliendo justamente ahora, el último libro de Raúl Tortolero, Dios al centro de la vida, la recristianización de Occidente. No te vas a querer perder un minuto de este programa, pero antes vamos a un pequeño corte, ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y
juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el podcast de Contracultura y no quiero perder un segundo, darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Contracultura, a tu casa. Qué gusto tenerte aquí una vez más, amigo mío. Muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar por acá con ustedes una vez más. Siempre nos sentimos muy contentos platicando largamente temas interesantes. Muchas gracias y muchas bendiciones a ti y para todo Chile. Muchas gracias, amigo. Bueno, ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿Cierto? Hablábamos un poco de los miedos que había hace algún tiempo atrás de que todo esto estallara en una guerra ya de proporciones nucleares. Aún eso no está completamente disipado. Hay muchos peligros en el horizonte que podrían apuntar a esta dirección, pero Trump parece estar cambiando el rumbo al respecto de esto. ¿Qué nos podrías decir de eso? ¿Cuál es tu visión? Sí, mira, vamos a aclarar de antemano que lo que vamos a comentar ahora, lo que vamos a poner sobre la mesa, se trata de una hipótesis de trabajo a confirmarse con la información que vamos a ir proporcionando hoy a lo largo de este espacio. Y digamos el título que quisiera yo poner sobre la mesa, si me permites, es "Con Trump, la Tercera Guerra Mundial ya finalizó". Evidentemente estamos dándole la vuelta a la hoja a la posibilidad siquiera de que hubiera un conflicto nuclear. Eso ni Dios lo quiera, para nada. Al contrario, lo que estamos viendo es que a pesar de que Trump tiene fama de bravucón y de un carácter irascible y de tomar decisiones drásticas en muchos sentidos, dentro y fuera del país, es decir, en la política interna tanto como en la internacional, a pesar de eso, ha dicho muy claramente que el legado que más lo llenaría de orgullo es el de ser pacificador y unificador. O sea, él no está pensando evidentemente en emprender ninguna guerra, y a diferencia de otros presidentes que provienen del partido demócrata, Donald Trump en el primer periodo que tuvo cuando fue presidente número 45, es decir, de 2016 a 2020, no emprendió ningún conflicto, en lo más mínimo, ¿no? O sea, ya vamos a ver más adelante que sí envió, digamos, un mensajito allá por Medio Oriente con un general que había planeado muchos atentados contra intereses norteamericanos en esa zona. En fin, ya hablaremos de eso más adelante, pero de entrada decimos que pensamos en que Trump es una persona que está promoviendo la paz, a pesar de que sus métodos pueden ser extraños o cuestionables, pero él ha dicho muy claramente que lo que él quiere dejar como legado es la paz y ser unificador. Una vez dicho esto, hay que decir, bueno, hay que empezar a sustentar esta teoría, y si me permites, por favor, haríamos un breve repaso, estimado Carlos, de lo que sucedió al final de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir también, por supuesto, evidentemente, habiendo una guerra con el carácter que tuvo la Primera Guerra Mundial y también la Segunda, es decir, conflictos ahí sí armados en donde participan muchos países y que afectan pues general a casi todo el orbe. Ahí hay que decir que la idea que tenemos preconcebida de una tercera guerra mundial evidentemente es que se parezca a la primera y a la segunda, es decir, un conflicto armado, pero ahora sería con proporciones pues más terribles, puesto que la tecnología ha aumentado mucho y esto significa un poder de destrucción masiva pues muy superior, muy superior a lo que hubo en aquellos momentos de la segunda, y no se diga de la primera, guerras mundiales. Pero eso es lo que justamente no va a existir según lo que estamos planteando el día de hoy. Ahora bien, ¿cómo termina la guerra mundial? El Tratado de Versalles, y entre otros tratados, cómo se repartieron, digamos, las potencias ganadoras del mundo. Esto no vamos a calificar si es bueno éticamente, si estuvo bien o si estuvo mal. Simplemente estamos describiendo cómo ocurrieron las cosas. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, entre otros tratados, Alemania pues perdió el territorio en el este, o sea que fueron cedidos a Polonia y Lituania, el corredor de Danzig y Alsacia-Lorraine en Francia, a Francia. El imperio austrohúngaro se disolvió y dio lugar a Austria y a Hungría como estados independientes. Fíjense nada más, ya vamos tomando nota de todo lo que ocurrió, porque hay gente que no sabe, que no recuerda, pues, o no sabe de dónde salieron
estos países. O Claro. sea, surgieron países en la Primera Guerra Mundial que no fue hace tanto, o sea, digamos, estamos hablando del año 1945 más o menos, surgen países, ¿no? Checoslovaquia existía y ahora es la actual República Checa y En la Eslovaquia, Segunda son dos Guerra estaba cosas. hablando tú, claro. En Sí. la primera, En la primera. Yugoslavia, que era Del, una combinación surge Yugoslavia, combinación de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Polonia fue reestablecida, todavía estamos en la Primera Guerra Mundial, con calma, a ver, con calma. Polonia fue restablecida como nación independiente. El Imperio Otomano, que pues jugó un papel muy importante, fue desmantelado y dio paso a Turquía como estado sucesor. También los mandatos británicos y franceses en Medio Oriente, que más tarde se convertirían en Irak, Siria, Líbano y Palestina, bajo mandato británico, eventualmente dividida pues en Israel y Jordania, ¿no? Eso es la Primera Guerra Mundial, algo muy interesante que por supuesto que tiene que estar mencionado hoy, o sea, no podemos llegar a cómo se evitó la Tercera Guerra Mundial exacto. de cierta manera si primero no ponemos estos antecedentes. Entonces, a ver, con calma vamos. Ahora vamos a hablar rápidamente de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, digamos, entre otras cosas, las conferencias de Yalta y Potsdam en Europa, sucede que Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, lo que eventualmente llevó a lo que conocimos como Alemania Occidental y Alemania Oriental. Ya saben, la división donde ya inicia, digamos, los tintes de la Guerra Fría, no la comunismo contra capitalismo, o bueno, la URSS contra Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Por decirlo así. Luego Polonia se desplaza un poco hacia el oeste, ganando territorios alemanes, pero también perdiendo territorios al este a favor de la Unión Soviética. Yugoslavia y Albania se mantuvieron independientes, pero aquí sí ya con la influencia comunista. Checoslovaquia y Hungría permanecieron con influencia soviética. Y en Asia, bueno, Japón perdió sus colonias, Corea fue dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, para aquellos que no lo recordaban, y Taiwán fue devuelto a China. Ojo con esto, Taiwán fue devuelto a China, pero luego se separó tras la Guerra Civil China. Hasta ahí dejamos esta, digamos, relectura, esta visita a lo que fue la repartición de países, el nuevo mapa geopolítico de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, hay que decir también que bueno, si hubiera una Tercera Guerra Mundial, o sea, no es que vaya a haber una Tercera Guerra Mundial, ya dijimos que no tendría un carácter, según nuestra visión, no tendría un carácter nuclear. Ya ocurrió, de hecho, la Tercera Guerra Mundial, nada más que no se dieron cuenta muchas personas, pero evidentemente la Tercera Guerra Mundial cambió, digamos, se reconfiguró de una manera, vamos a decirlo de una manera un poco extraña, pero las primeras 2 guerras, vamos a decir que fueron una bicicleta y una moto, y la Tercera Guerra Mundial es como un avión, o sea, hay un brinco brutal en todo, en tecnología, en dinero, en cultura, en migración, en geopolítica, en geoestrategia, en todo. O sea, no se puede pensar en la Tercera Guerra Mundial que ya terminó, según lo que estamos planteando y vamos a sustentar detalladamente y acuciosamente el día de hoy, no se puede pensar en una Tercera Guerra Mundial así ya haya terminado, como estamos postulando, de la misma manera que pensamos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino en otros frentes. Y por supuesto va a mencionar en qué frentes y de qué manera ha venido ocurriendo la Tercera Guerra Mundial. Vamos a llegar a eso en un momento más, pero primero quiero decir, la Tercera Guerra Mundial, que básicamente ocurre entre China y Estados Unidos, en su contexto, vamos a decir, no convencional de Guerra Fría tecnológica, económica y geoestratégica, se ha jugado principalmente en los siguientes frentes, aunque no de forma exhaustiva. 1, tecnología y ciberseguridad. 2, economía y comercio. Y 3, geopolítica y estrategia militar. Ahora, desglosando un poco estos 3 puntos, que son los puntos más importantes. El primer punto, la tecnología y la ciberseguridad o ciberseguridad, vamos a mencionar 3 factores que entran en esta área. Uno es, evidentemente, la guerra por los semiconductores y los chips, ¿no? O sea, la batalla por el control de la producción y el diseño de chip, tecnología, es esencial. Número 2 aquí, la inteligencia artificial. Evidentemente, ambos países, China y Estados Unidos, han estado compiten totalmente por ser líderes
en inteligencia artificial, lo que no solamente incluye la investigación, sino, por supuesto, también el desarrollo y el control de los datos necesarios para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Y esto tiene implicaciones en la defensa, en la economía y en la gobernabilidad, o en la gobernanza, si quieren verlo así. Y en cuanto a la ciberseguridad y espionaje, que son temas muy serios, la ciberguerra es un campo de batalla, digamos, entre comillas, invisible, pero totalmente definitorio, crucial, donde ha habido acusaciones mutuas de ciberataques, espionaje industrial y hackeo de infraestructuras críticas. Y el punto número 2, la economía y comercio. Bueno, guerra comercial, digamos, desde 2018, desde el año 2018, Estados Unidos ya ha venido imponiendo ciertos aranceles a productos chinos, y China también ha, pues, respondido con medidas recíprocas, ¿no? Esta guerra comercial ha afectado cadenas de suministro globales, intentando reestructurar el comercio internacional y buscar, digamos, sobre todo la autosuficiencia. Otro apartado dentro de la economía y comercio es el acceso a mercados y propiedad intelectual. Esto, aquí hay que detenerse un momento, porque todos sabemos, y en todos nuestros países ocurre, que cualquier cosa que veas, vamos a ser sinceros, cualquier producto que vemos ya fue replicado por los chinos. ¿Y cómo es eso? O sea, pues a quién le pagaron, digamos, a quién le pagaron los derechos. ¿Cómo es posible que anden copiando absolutamente todo? Refrigeradores, estufas, eh, relojes, teléfonos celulares, computadoras, bueno, todo, muebles, lámparas, cualquier cosa que me digan, sobre todo lo tecnológico, ya fue copiado por los chinos. Toda la tecnología fue calcada por los chinos, y por supuesto, pues esto sin el menor respeto por la propiedad intelectual. O sea, es una guerra no es nada sutil. Claro, aquí no estamos hablando de cuestiones de violencia en términos de armamento, pero por supuesto que es violento que todo aquello que produce un país se lo pirateen, para decirlo más claro, se lo copien, se lo fusilen, como decimos en México, en China, y después nos lo vengan a vender más barato. Y entonces vemos copia de absolutamente todo, ¿no? Y habrá gente que diga, pues qué bueno, ¿no? Porque el iPhone estaba muy caro, entonces claro, mejor me compro un iPhone patito, un iPhone con copia, y no hay... En fin, la lucha, digamos, por las normas comerciales globales, la protección de la propiedad intelectual y la apertura de mercados, pues ha sido muy intensa, ¿no? Estados Unidos ha acusado a China justamente de esto, de prácticas comerciales desleales, de robo, así descaradamente, de robo de tecnología y subsidios estatales. Y el siguiente apartado dentro de economía y comercio es la infraestructura y recursos, ¿no? Con esta famosa iniciativa del cinturón y la ruta de la seda china, pues China está buscando expandir su influencia global a través de grandes inversiones, y en esto no son ajenos nuestros países, Argentina, Chile, Perú. Vamos a ver eso un poquito más arriba, más adelante, inversiones en infraestructura, mientras que Estados Unidos pues intenta contrarrestar, y lo ha hecho débilmente, según mi opinión, intenta contrarrestar con debilidad, pero bueno, ahorita ya le están poniendo más interés, gracias a Dios, esta influencia con proyectos como el del programa de infraestructura global. Y el apartado 3, que dijimos que es geopolítica y estrategia militar, aquí pues por ejemplo entran en juego, para no entrar tanto en detalles, el mar del sur de China y Taiwán, ¿no? O sea, obviamente la disputa, el mar del sur de China, donde China ha estado construyendo islas artificiales y militarizándolas, es un punto pues de fricción significativo, ¿no? Taiwán, que también es como la joya de la corona, vista por China como parte de su territorio por cuestiones históricas que ya mencionamos, pero también con una fuerte relación comercial con Estados Unidos, es un gran foco de tensión, y ahora vamos a ver cómo pensamos que esto se va a resolver. Y también la influencia en regiones estratégicas, por supuesto, todo lo que sucede y cómo se ha ido metiendo China en África, en Hispanoamérica, bueno, América Latina, en todo el continente, pues, abajo de Estados Unidos, en el Ártico y en otras regiones, donde pues se juega a través de muchos frentes, de la diplomacia, de la inversión, pero también de la presencia militar. Y mientras China busca expandir su influencia global, Estados Unidos pues busca mantener su puesto hegemónico en el mundo, o simplemente recuperar terreno, ¿no? Y por último, en este apartado de geopolítica y estrategia militar, las alianzas y la seguridad nacional, donde hay alianzas que, pues, por ejemplo, son muy desconocidas. Prácticamente nadie sabe, por ejemplo, lo que es el AUKUS, con K, A-U-K-U-S, AUKUS, que significa la unión, una alianza entre Australia,
el Reino Unido y Estados Unidos. Esto es para contrarrestar explícitamente a China y para fortalecer los lazos dentro de la OTAN y con los países de la región Indo-Pacífica, ¿no? Esto es un enfoque, digamos, geoestratégico. Entonces, bueno, pues esos son, digamos, básicamente los campos, los tres campos fuertes, grandes, donde se está jugando o se ha ido jugando la Tercera Guerra Mundial entre China y Estados Unidos. Ahora bien, otra cosa que es muy importante, aquí ya vamos entrando en cosas cada vez más serias, más delicadas, pero más interesantes. Ya dijimos que pues no se trata de una guerra nuclear. Esto como que nos permite tener un cierto aliento de que sea lo que sea, como quieran, no se van a usar por parte de ninguna potencia características de destrucción masiva, o sea, armas nucleares. Esto debe de quedarnos claro y eso es algo muy reconfortante, ¿eh? Antes que asustar a la gente, tenemos, digamos, más bien que proporcionarle un aliento de paz, ¿no? Entonces, ¿en qué también qué características principales ha estado teniendo lo que yo llamo la tercera? Una característica, digamos, esencial es que no se ha venido jugando, no ha venido ocurriendo directamente entre Estados Unidos y China en territorio norteamericano y en territorio chino, más que, bueno, obviamente a nivel comercial, pues sí, ¿no? Con los aranceles y la competencia, lo que ya mencionamos. Pero más que nada, es muy interesante que se ha, digamos, explayado en países terceros o en terceros países, como cuáles, por ejemplo, pues aquí al mencionarlos, pues nos va evidentemente a hacer mucho clic, mucho sentido. En Ucrania, por ejemplo, ¿no? Aquí también entra en juego, por supuesto, Rusia de China, por supuesto, conformando una alianza que ya hemos mencionado, que se llama Eurasia. Eurasia es un término de hace 100 años, pero que ha sido reelaborado sobre todo por un teórico que es asesor de Vladimir Putin, que se llama Alexander Dugin, o Dugin, como le quieran Alexander pronunciar, es Dugin, ese señor sí. con barba muy grande, filósofo. Ajá. Bueno, él retrabaja, digamos, el concepto. Por Eurasia debemos entender sobre todo la unión militar, comercial, económica, cultural, geopolítica de China con Rusia. Entonces, aquí vamos a mencionar, por ejemplo, que en Ucrania se ha venido jugando la Tercera Guerra Mundial. No crean que esto es una cuestión aislada. Ucrania es básico, ¿no? Para entender este mapa geopolítico nuevo. También, por supuesto, Taiwán se está jugando, o sea, se ha venido jugando la Tercera Guerra Mundial en Taiwán. Ya saben, porque China quiere recuperar Taiwán, se quiere quedar con Taiwán, ¿no? Y bueno, por supuesto también en nuestros países, en todos los países de Hispanoamérica y también en Europa, en varios países de Europa. Y bueno, ahora aquí hay algo súper muy interesante. Hay algo súper interesante en este concepto sí. que mencionas tú de Tercera Guerra Mundial, ¿no? Donde tú hablas que esto no es una guerra convencional como la que estábamos acostumbrados, llámese primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Sino que aquí ya estamos frente a un conflicto de quinta generación, donde el conflicto ahora es por influenciar, o sea, este tipo de guerra, ¿no? Es una guerra cognitiva, los que hablan de guerra psicológica, la Psy-War, o la guerra cognitiva, donde se trata de influenciar en la mente y en los corazones de las personas. Y esto está en los manuales de la OTAN, ¿no? Y esto es algo que se utiliza. Entonces ahora la guerra es mucho más sofisticada con estos elementos, como decías tú, los elementos comerciales. A veces un ejecutivo de una empresa, ¿cierto?, es parte de este nuevo tipo de conflicto. Las tecnologías son parte de estos nuevos tipos de conflicto, y esto en el fondo es un conflicto mucho más complejo, porque ahora se trata de una manipulación al ser humano, ¿no?, directa, y todo esto a través de su parte neurológica, ¿no? Y eso es lo que muchas personas les ha costado entender sobre estos nuevos tipos de conflicto, ¿no? Donde no estamos acostumbrados a ver solamente los tanques o la caballería, en el caso de la Primera Guerra Mundial, que todavía se utilizaba, ¿no? Los tanques, la supremacía aérea. Entonces creo que eso es sumamente importante también para poder englobar todo lo que has mencionado, que me parece súper interesante de estos nuevos tipos de conflicto. Y agregar que el tema de ¿cómo se llama?, del conflicto nuclear, ese es un tema que todo indica, ¿cierto?, por el tema del MAD, de la destrucción mutua asegurada, que lo que significa un conflicto nuclear, ¿no?, que a toda costa se utiliza para bravuconear, pero a fin de cuentas todo el mundo quiere evitar por las consecuencias, ¿cierto?, de destrucción mutua asegurada.
y que podría estar presente todavía, me temo yo, en el tema con Irán, ¿no? Que la vida de Trump está en riesgo, lo sabemos, y como hemos advertido aquí en otros programas, podrían perfectamente culpar a Irán del asesinato de él, y el mismo Trump ha dicho que no va a quedar nada parado en Irán si esto pasa así. A mí me parece una declaración muy peligrosa y podría ir en consonancia, ¿cierto?, con a lo mejor los perpetuadores que podrían venir dentro del país, que pudieran estar planificando un atentado. Así que aquí las alarmas tienen que estar prendidas. No. Por favor, continúa. Bueno, sí, gracias. Bueno, decíamos que ocurría esta tercera guerra mundial en los frentes que ya mencionamos, el frente comercial, tecnológico, militar, de estrategia, en fin. Ucrania ya mencionamos Taiwán, África, Hispanoamérica, Europa. Pero hay un punto también muy importante, muy importante, que estoy seguro que a nuestra audiencia no le va a sonar tan ajeno, pero tiene que ver con lo siguiente. Fíjense nada más a nivel geopolítico, o sea, específicamente en un enfoque geopolítico. China, pues es un país, como hemos también ya comentado en otros programas, China es un país que tiene un software de identificación de rostros muy sofisticado. Y prueba de eso es que cuando existió la pandemia, la famosa pandemia, y no quiero mencionar de qué, porque luego hay censura en los canales, pero cuando ya saben que ahí por el 2020 hasta 2022 más o menos, cuando ya saben qué pandemia ocurrió, entonces en China resulta que el gobierno tenía identificada a toda persona que tuviera esa enfermedad. O sea, porque hay cámaras, millones de cámaras en las calles, afuera de los edificios de departamentos, de los edificios habitacionales, afuera de las escuelas, afuera de las tiendas, en la entrada al metro, en la entrada al tren, en todos lados, en los mercados, en todos lados hay cámaras, ¿no? Y tienen un software, el más sofisticado del mundo, para identificar a todas las personas, de manera que sabían si había un grupito de 5 personas, quién se había reunido con quién. Bueno, ok, dicho esto, cómo es posible que de China, según acusaciones de autoridades norteamericanas, salga fentanilo dirigiéndose hacia los Estados Unidos por 5,000 vías? O sea, es decir, hay 5,000 proveedores desde China que mandan fentanilo para los Estados Unidos. Muchos de estos llegan para Canadá, otros llegan directo a Estados Unidos, pero muchos, y aquí es lo que quiero poner el acento, pero muchos de estos puntos, de estos pues traficantes de fentanilo desde China hacia América, llegan a México. Exacto. O sea, son proveedores de los cárteles mexicanos de la droga. ¿Y esto qué quiere? Y los cárteles mexicanos el Partido de la Comunista droga, Chino pues, trabaja, el Partido Comunista Chino trabaja directamente, y eso es lo que ha expuesto el gobierno norteamericano en este último tiempo, y por eso las sanciones contra México y también contra Canadá trabaja directamente con los carteles mexicanos. A eso voy, dame oportunidad, déjame desarrollo la idea, dame un segundo. O sea, el gobierno de China, con ese software tan sofisticado de identificación de rostros, de identificación de identidad, ¿cómo es posible que ese gobierno, que puede identificar a toda la gente cuando está enferma en una pandemia, no pueda identificar quiénes son aquellos narcotraficantes que están moviendo fentanilo, ¿no? O sea, alguna vez López Obrador, el expresidente mexicano socialista, le manda una carta, ¿no?, a China, que se le contesta ahí un cuarto funcionario de cuarta, ni siquiera Xi Jinping, ¿no?, que correspondía de un mandatario a otro mandatario, ¿no? O sea, le preguntan que por favor si saben de dónde está saliendo el fentanilo, y simplemente lo ignoran, y por ahí le contestan que pues no, que no sale ningún fentanilo de China para México. Claro. Qué buena broma, ¿no? Cuando las autoridades estadounidenses, por supuesto, han incautado muchísimo fentanilo. Tanto fentanilo, lo han dicho, la fiscal de Florida lo dijo, por ejemplo, aquí tengo su nombre, lo dijo en su momento, hace varios años, tanto fentanilo como para destruir a todo el país, acabar con los 300, para matar pues a 300 millones de norteamericanos con el fentanilo. Ahora bien, decíamos que de facto, o como ustedes quieran, o si quieren inclusive a nivel geopolítico, pues hay un pacto entre esos chinos, seguramente con el visto bueno del Partido Comunista de China, pero hay
digamos, una alianza entre esos chinos proveedores de fentanilo y los cárteles mexicanos de la droga. Por eso es que ahora que está de regreso Donald Trump, fueron declarados como terroristas, ¿no? Como terroristas, porque el gobierno comunista, el gobierno socialista de México, tanto el de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, pues han tenido la política, la empezó López Obrador y la ha continuado Sheinbaum, de abrazos, no balazos, es decir, que no se haga nada para detener a estos El cárteles. gobierno del Cuando amor. no bien hay muchas acusaciones. Sí, hay muchas acusaciones, más bien, de cómo los cárteles estarían, digamos, financiando pues campañas o de alguna manera algunos políticos de izquierda, y por eso pues el gobierno pues mejor no hace nada, porque pues de ahí vive de alguna manera, ¿no? El gobierno que es mega asistencialista, porque digamos que cuando le cae dinero a la gente, pues a veces por eso las ideologías quedan y los valores quedan a un lado, por desgracia, y el asistencialismo es una forma de comprar a la gente. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Y aquí está un poco la respuesta, ¿no? Por eso hay tanta inacción en términos de combatir a los cárteles. Y por eso Donald Trump hizo esta orden ejecutiva, este decreto, pues, como decimos en Hispanoamérica, para que los cárteles mexicanos fueran considerados organizaciones terroristas. Y esto significa que Estados Unidos tiene derecho de meterse a México o a donde quiera para combatir a estos cárteles. ¿Por qué? Porque esos cárteles, junto con los chinos, es que le están diezmando a la población. ¿Cuántos muertos al año deja en Estados Unidos solo el fentanilo? Ya no hablemos de las metanfetaminas y de otras sustancias tóxicas. O sea, No, claro, dejan y para los y para los 250,000, 300,000, entre 250,000 y 300,000 y, y, muertos al año, y para los jóvenes en su mexicanos mayoría, también es por un tremendo problema porque también genera muertes en el no tanto, no tanto. En México no hay tanto consumo de fentanilo. En Estados Unidos no, ya son clásicas esas yo me fotografías refiero a las muertes que deja todo el narcotráfico, los al carteles narcotráfico. dentro de Claro, claro. México y también la Sí, sí, influencia sí, sí. nefasta política que finalmente le termina quitando soberanía porque esos países no son tomados en serio, que es lo mismo que le está pasando a Chile y a cuantos otros países que están cayendo en eso. Entonces un país que se asocia con el narco, con Sí, el terrorismo, le pasa lo que le pasa a Palestina al claro. final. ¿No? Que no tienen una capacidad de Mil defensa muertos, diplomática, son muertos en vía, son territorios que no tienen posibilidad alguna de defenderse, porque cosa que los otros digan, no, es que estos están llenos de terroristas, así que los vamos a tomar, así de simple. Entonces hay que tener ojo con la cien soberanía, mil, 100,000 muertos al año, más o imagínate, menos, homicidios, 100,000 homicidios, no muertos, 100,000 homicidios en México en al México. año relacionados con los cárteles, relacionados con la violencia del crimen organizado. O sea, también son cifras mayores. Claro que a la izquierda no le gustó que el gobierno norteamericano recién llegado de Donald Trump Sí, etiquetara a los cárteles como terroristas porque no quieren que se meten, y entonces argumentan que la soberanía y no sé qué. Pues la soberanía, hay que decirlo muy claro, es la que se perdió justamente por los cárteles que ya no, exactamente. que controlan pues muchas regiones. Ellos Exacto. son los que, Y que le los que da ya pie son los primeros que vencieron. exacto, y le da pie al discurso de Estados Unidos para decir lo que está diciendo, que no debería haber llegado nunca a ese extremo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, ese es un frente, eso había que mencionarlo, digo, no me quiero Sí, extender porque claro. todavía tengo muchísima información, pero ese es un tema muy importante. ¿Cómo hay un pacto geopolítico? Pero bueno, que a los cárteles pues les vale, pero más bien lo hacen por dinero, obviamente, pero hay una alianza que funciona para destruir a 200,000 personas en Estados Unidos al año, no en todo el tiempo, Mm. no, o sea, no durante 10 años, al año mueren 200,000, 300,000 personas por el fentanilo. ¿Y de dónde viene el fentanilo? De China. ¿Y quién lo mete a Estados Unidos? Si no lo meten directo esos chinos, lo meten los cárteles mexicanos. O sea, entonces, ¿de qué lado juega México a nivel geopolítico? Con China, imagínate. O Bueno, sea, México se esto ha es un transformado frente. en una especie de cabeza de playa para la invasión de Estados Unidos. Es cosa de fijarse en las Exacto, carreteras. claro, exactamente. Y eso es lo que mucha Que es gente no una entiende. lectura, hermano, exactamente, pero tú sí, es una lectura
que nadie trae y que no se atreven a decir, pero está muy claro, nada más estamos, digamos, atando cabos. Esto es información pública, digamos, no es nada Y por que eso nos mucha extrañe. gente Ahora me bien, da la impresión, déjame hacer un punto aquí que esto es súper importante, porque estos temas no se hablan, como tú dijiste. Acá hay un tema de que no solamente la infraestructura de las carreteras y todo está pensado como esta especie de cabeza de playa, sino que también esto confunde a mucha gente de izquierda, me da la impresión, yo digo esto con mucho respeto por la gente que nos ve de México, ¿no? sí, Pero confunden mucho a la gente que no tiene una tendencia muy definida, ¿no? Pensando que AMLO está haciendo las cosas distintas o la que parece árbol Chainbound, ¿cierto? Haciendo las cosas de manera distinta. Porque México, por ejemplo, tiene otra política energética que la mayoría de los países que abrazan la Agenda 2030, a pesar de que es parte de la Agenda 2030. Pero eso es porque es vecino de Estados Unidos. Eso me da la ajá, impresión que es una estrategia netamente porque es vecino de Estados Unidos y le sirve a México que tenga otra política, ¿no? Para que sirva de cabeza de playa, justamente. Entonces yo creo que además eso exacto. confunde a mucha gente, ¿no? Yo veo mucha gente confundida en eso, pero dice, pero si ella es patriota o AMLO igual estaba haciendo las cosas bien, o frenó a estos del cambio climático. No, les conviene que México sea así, porque está pensado para un plan Claro, claro, mayor. exactamente. Ahora bien, sí, tienes toda la razón. Ahora bien, hay también, por supuesto, otros factores en donde también está la mano Ujú, del Partido Comunista de China, del gobierno chino, que son las guerras comerciales y geopolíticas, en donde entra en juego el BRICS, el conocido BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tienen un plan para hacer su propia moneda y todo un cuento, ¿no? O sea, quieren desdolarizar el mundo, quieren, pues es un plan de China gobernado por China, pero con la anuencia y ujú, participación muy activa de Lula de da Silva, sí. para pues construir una nueva Lulita. hegemonía en todos los sentidos. También la CELAC, qué pena por la CELAC, qué pena por la CELAC, es la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe, qué pena porque se ha convertido, digamos, en una versión institucional gubernamental del Foro de Sao Paulo. También, por supuesto, entra aquí el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Esto es una línea también que ahorita vamos a desarrollar, si me permiten. Y bueno, también ya en qué otras características principales, que es de lo que estamos hablando, se está dando esta guerra, se ha dado esta guerra, tercera guerra mundial. La inteligencia artificial ya la mencionamos, los chips específicamente, la guerra del litio, y también hay que mencionar dos cosas más muy fuertes. Una, TikTok, que bueno, ahorita le un plazo si no recuerdo, 45 días me parece, o 90 días para que se resuelva si se va a poder usar TikTok en Estados Unidos o no, y porque TikTok ha sido acusado de espionaje, igual que de que muchas otras cosas, ¿no? Por parte de China. Y la cultura, bueno, un punto que no es que lo haya dejado al final por menos importante, sino bueno, pues simplemente hay que mencionarlo y es muy fuerte, es la cultura anticristiana, socialista o woke, es decir, todo toda esta degradación de la moral heroica, de la moral religiosa, de la moral ética, de la ética cristiana, todo esto que ha sido derruido a través de, vamos a decirle así, softwares ideológicos perniciosos como la cultura woke, la cuestión del supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo negro, el supremacismo indigenista, el supremacismo ecoanimalista, de lo que hemos hablado en otros programas, que son los nuevos rostros del marxismo posmoderno. Recordemos que el marxismo clásico es el de pobres contra ricos, y ahora ya los nuevos rostros de las nuevas izquierdas son estos, ¿no? Las feministas que dividen a la familia entre mujeres y hombres, el supremacismo LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista cómo todo ese software woke, toda esta cultura woke, toda esta cultura progre globalista, le sirve de alfombra y le pavimenta el camino a la hegemonía china junto con sus amiguitos izquierdistas de los organismos que ya comentamos hace un momento, ¿no? Ahora bien, nada más para documentar un poco las cosas como son, vamos a leer rápidamente, fíjense, les voy a dar datos duros, tomen nota aquí. La comparación de comercio entre América Latina y China eh, con Estados Unidos en 2023. Bueno, son los datos más frescos que conseguí. Aquí, estos datos que voy a leer reflejan que para Brasil, para Chile, también Chile, Perú y Ecuador, China
es el principal socio comercial en términos de exportaciones. México no, aquí México no entra en esta categoría, pero por ejemplo, Brasil, ¿cuánto exporta Brasil a China? Exporta 122 mil millones, ¿no? El total bilateral de Brasil con China fue 181 mil millones, ¿no? Y hacia Brasil solamente 35 mil millones, o sea, es muy diferente 122 mil millones que 35 mil millones. O sea, es muy desproporcionado cómo Brasil está trabajando muy activamente para China. Y hay que decir que Lula da Silva, que es un expresidiario de lo peor, pues es el cabildero más importante que tiene China en Hispanoamérica, bueno, en Latinoamérica, totalmente, ¿no? Es su agente más activo, ¿no? O sea, ese señor no parece ni siquiera presidente, y además está replicando muchas cosas de falta de derechos humanos que hay en China, en Brasil. Solamente hace falta ver a mis amigos Osvaldo Eustaquio, que están en el exilio en España y con juicios pendientes por este señor nefasto de la dictadura de la toga, en Alexandre de Moraes, en Brasil. Increíble la persecución contra la libertad de prensa, entre otras cosas que están replicando. En Chile, ¿qué tanto ha exportado hacia China? Exporta 43 mil millones y a Estados Unidos solamente 19 mil millones. O sea, también Chile tiene muchísima más exportación hacia China. Qué increíble, ¿no? Porque pues esto define un camino geoestratégico que está tomando hace mucho tiempo. Una parte importante de nuestro continente. Perú, para ya concluir esta parte, Perú exporta a China 25 mil millones y a Estados Unidos únicamente 10 mil 500 millones. Ecuador tiene exportaciones para China por 7 mil 800 millones de dólares. Todo esto es en dólares, por supuesto. Y a Estados Unidos solamente 6.300 millones. México, aquí sí ya no, porque pues tenemos una frontera de 3.000 kilómetros con Estados Unidos y 40 millones de mexicanos que son, nuestras familias, mi familia también, está en Estados Unidos. Todos tenemos un pariente en Estados Unidos, inclusive ya nacido en Estados Unidos. Entonces México, tenemos exportaciones para China de 19 mil millones, mientras que hacia Estados Unidos son 454.800 millones. O sea, una diferencia brutal de lo que exportamos entre China y Estados Unidos. Por eso, aquí el territorio ha sido usado para otras cosas por los chinos, ¿no? Y también hay que mencionar la ruta de la seda y la infraestructura. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? A partir de hace varios años, más de 150 países han firmado acuerdos para la ruta de la seda de China. Esto es, 150 países ya le firmaron a China su adhesión a la ruta de la seda, que es un proyecto geoestratégico de conquista, ¿no? Es el nuevo colonialismo de China, y básicamente lo que hacen es que te prestan dinero a los países, les presta dinero, y cuando no lo puedes pagar, pues entonces ellos ya se quedaron con la propiedad de un puerto que está en tu país, claro. no en China. Un puerto, un tren, un aeropuerto, una aduana, esto o aquello, cualquier proyecto de infraestructura, ¿no? Esto estamos hablando, estimado Carlos, del 75% de la población mundial y más del 50% del PIB, del PIB, el Producto Interno Bruto Global. Es decir, desde su lanzamiento en 2013 y hasta 2023, China ha invertido cerca de $1 billón de dólares en proyectos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, para los que piensan que en esto no se ha incluido a Europa, pues les voy a dar un par de datos, si me permiten. Por ejemplo, en Grecia, el puerto de Pireo, en Grecia, ahí China ha invertido 600 millones en la expansión de este puerto, con esto convirtiéndolo en uno de los más importantes de Europa, ¿no? Fíjense nada más, metiéndose China en Europa a través de Grecia. En Italia, cosa pues poquito más difícil de creerse, con la llegada de nuestra querida esta señora Giorgia Meloni, que es muy agradable y la apoyamos en todo. En Italia, en 2019, se convirtió Italia en el primer país del G7, fíjense nada más, en el primer país del G7 en firmar un acuerdo de la nueva ruta de la seda. Esto es con inversiones en puertos como Trieste y Génova. Impresionante, ¿no? Y en Alemania, no podía faltar Alemania, en 2022, China adquirió un 25% de una terminal del puerto de Hamburgo por aproximadamente $1,000 millones. Es decir, China metiéndose en absolutamente todos lados y no queda fuera. Si se mete en Europa, que no se meta en Hispanoamérica, que no se meta por acá. Por supuesto que tiene un plan de conquista China. Ahora bien, China ya, como dijimos, pues es el mayor socio comercial de Brasil.
ya dimos los porcentajes, ¿no? Ahora, eso es respecto del BRICS, pero con respecto de la CELAC, que ya dijimos que la CELAC es la conferencia de estados latinoamericanos del Caribe, totalmente convertidos en un vil papalote de China, y además que tienen un proyecto geostático para acabar con la OEA. O sea, su principal objetivo, o así lo han manifestado, según mi opinión, es destruir a la OEA. Les molesta a la OEA, ¿quién sustituiría a la OEA? Solo que en la OEA sí está Estados Unidos y sí está Canadá, y en la CELAC no. O sea, y estos señores izquierdistas prefieren impulsar la CELAC y quieren acabar con la OEA. En la séptima cumbre de la CELAC, que fue en 2023, se priorizó de forma explícita la relación con China, con un comercio con un comercio de 450,000 millones de dólares en 2022. Imagínense nada más, o sea, China ha invertido 170,000 millones de dólares en América Latina a partir de 2005, principalmente en infraestructura. Nada más los datos que estamos dando. Foro de Sao Increíble. Paulo. El Foro de Sao Paulo, desde 2019, el Partido Comunista de China ha fortalecido lazos con partidos de izquierda latinoamericanos. Esto pues, no lo dice el Foro de Sao Paulo. Nosotros tenemos esta información, pero ellos no lo revelan, ¿no? Ha fortalecido los lazos con el PSC. O sea, son digamos, el alfil, son los peoncitos, el Foro de Sao Paulo son los peoncitos del Partido Comunista de China, para decirlo más claro. Aquí dice, incluyendo encuentros con más de 15 países. O sea, el foro, pues ha recibido el foro apoyo financiero de China, por supuesto, ¿no? Pero las cifras no son públicas, pues bueno, porque les gusta el misterio y no lo andan revelando. Pero está muy claro que el Foro de Sao Paulo trabaja para China, ¿no? Trabaja para China. Y el Hablando grupo de de la, Puebla que hablando, no, hablando de la, sí. quiero hacer una pregunta ahí, porque hablando de toda esta influencia, ¿no? China, ¿qué te parece lo del canal de Panamá, lo que ha salido recientemente en el canal de Panamá, que ha estado en el ojo del huracán? Ahorita vamos a hablar de eso, ya lo tengo aquí bien señalado. Dame oportunidad de desarrollar un poquito más y ahorita te contesto tu pregunta. ¿Sí? Por favor, dale. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Te escucho perfecto. Bueno, seguimos entonces. El grupo de Puebla digamos, no agrupa, no integra, a diferencia del Foro de Sao Paulo, a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, sino que se trata de personas. Esa es básicamente la diferencia institucional entre el grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, pero son las mismas personas y hay, digamos, militantes que están en las dos cosas, ¿no? Todas las izquierdas, ahí pueden darse cuenta, si está un político en el grupo de Puebla, ya te puedes dar cuenta hacia dónde va, ¿no? Aunque se pintan a sí mismos más progres, digamos, más woke, más, entre comillas, modernos, que la izquierda dura, comunista, revolucionaria y narcosocialista, hay que decirlo, del Foro de Sao Paulo, pero son básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, China ha financiado proyectos en países donde miembros del Grupo de Puebla tienen influencia, como Argentina, con 20,000 millones en infraestructura para 2022. Acuérdense de este viaje del expresidente Alberto, recuérdame el apellido, Alberto Fernández. Fernández, que fue a la inauguración de los Juegos de Invierno en China y se trajo a Argentina 25,000 millones de dólares. O sea, se adhirió, por supuesto, firmó la adhesión de Argentina a la nueva ruta de la seda. ¿Y qué hizo con ese dinero? Digo, yo nada más me pregunto, ¿y dónde quedó ese dinero? Digo, perdón, Es que ¿dónde quedó ese dinero? ¿Y a cambio de qué lo dio? reciben nada, claro, porque a cambio de qué es. Ese es el punto. Claro. No les van a dar nada, les van a pedir un puerto, les van a pedir un lugar ahí para poder Ese desarrollar dinero que se trajo su proyecto de ruta de la los seda. 25,000 los 25,000 millones que se trajo Alberto Fernández en su momento para su país, para Argentina, de China, por su adhesión a la nueva ruta de la seda, eran supuestamente para una termoeléctrica, para una central nuclear, para infraestructura de aeropuertos, para infraestructura de trenes. ¿Y dónde quedó todo eso? Yo me pregunto, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó ese dinero? Imagínate, qué gran robo. Eso sí, la soberanía de Argentina totalmente comprometida con estos préstamos, porque pues China, es el método que usa China, Sí. prestarte dinero y como no lo vas a poder jamás, no lo vas a poder pagar. Eso le pasó a Ecuador, ¿no? Por ejemplo, con Correa, pues totalmente quedada en las bolsas, en el dominio de China. Bueno, vamos a seguir adelante. Metiéndonos un poquito en el tema de la inteligencia artificial, la competencia en inteligencia artificial entre China y Estados Unidos, por supuesto, ha sido
muy intensa y una gran rivalidad tecnológica y geopolítica. Esto vamos a dividirlo en varios puntos, ¿no? En cuanto a la investigación y desarrollo, Estados Unidos pues ha sido tradicionalmente el líder en la investigación de inteligencia artificial, y como prueba tenemos instituciones fuertes como Stanford, el famoso MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, también empresas como Google, Microsoft y OpenAI, o bueno, sí, OpenAI se llama, ¿no? A la vanguardia, ¿no? También el talento, digamos, aunque tenemos nuestros fruncimos del ceño cuando oí con Valley, pero bueno, ahí hay gente en ese sentido de investigación a la inteligencia artificial muy importante que han hecho pues, avances muy fuertes en aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. También en China, por su parte, ha habido esfuerzos masivos para alcanzar a Estados Unidos e inversiones gubernamentales y privadas en inteligencia artificial muy fuertes, ¿no? Las universidades como Tsinghua y empresas como Baidu, Alibaba y Tencent están en primera fila, en primera línea. Y hay un plan del que, fíjate, estimado Carlitos, que no se habla mucho. Este plan pues, prácticamente se desconoce. Se llama Made in China 2025, Made in China 2025, ¿no? Hecho en China 2025. Este plan es muy desconocido, pero lleva de haber empezado ya cerca de 10 años. Incluye un fuerte énfasis en la inteligencia artificial para liderar sectores estratégicos. ¿Qué es Made in China 2025? Es definido de forma muy breve, porque no hay tiempo de desarrollar punto por punto tanto. Es parte de una visión más amplia para hacer de China una potencia económica y global, tecnológica líder, pero ha generado un debate sobre prácticas comerciales justas y la política de la innovación y el comercio, ¿no? El plan Made in China 2025, que se abrevia MIC 2025, MIC 2025, es una iniciativa estratégica lanzada por el gobierno chino en mayo de 2015 con el objetivo de convertir a China en una superpotencia manufacturera. Ojo con esto, de convertir a China en una superpotencia manufacturera global, mejorando la calidad de sus productos y avanzando hacia la fabricación de alta tecnología. Y los puntos clave en este plan son actualización tecnológica, o sea, trasladar a China, fíjate, esto es muy importante, trasladar a China de ser un país de fabricación masiva de bajo costo a uno de fabricación de alta calidad y alta tecnología. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, ya no solamente la mano de obra barata, sino que ya como se piratearon toda la tecnología del mundo, todos los derechos de propiedad intelectual, pues ahora ya hacen, entre comillas, su propia tecnología, que por supuesto no le pagaron a nadie. Fue un robo en despoblado. Son unos cerca de 8 o 10 puntos. ¿Cómo va a quedar el mundo repartido? ¿Entre qué potencia se va a repartir para evitar una tercera guerra mundial nuclear, ¿no? O sea, es decir, ya mencionamos al principio del programa cómo las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo. Bueno, ¿cómo quedó el mundo a nivel geopolítico establecido después de que terminaron esas guerras? Esas guerras sí con violencia, la Tercera Guerra Mundial sin violencia. Es decir, voy a decirlo de una forma muy clara. Donald Trump está haciendo las cosas para que se evite una tercera guerra mundial nuclear, pero se está brincando el conflicto armado, se está saltando el conflicto armado para entrar directamente a la repartición de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden geopolítico que, pues como quiera, así va a suceder, ¿no? Eso es lo que tengo yo ya no como hipótesis, sino como tesis. Ahora bien, vamos a la carnita, a lo más importante. Habiendo dicho todo lo anterior, hermanos, hay que decir, Rusia, en el caso de Rusia, a ver, Rusia no va a devolver lo que ya se quedó de Ucrania, no va a devolver lo que ya se quedó. Rusia controla cerca del 20% de Ucrania. Este porcentaje, pues ya incluye tanto el territorio anexionado, o sea, que es Crimea en 2014, como las áreas en donde se ha ido metiendo Rusia desde el 2022, especialmente pues el Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporizhia, así se llaman esas 4 regiones. Eso no lo va a devolver Putin. Y saben una cosa, o sea, Estados Unidos no va a ir a bombardear, no se va a meter, no va a comparar ese conflicto, al contrario, va a buscar que se solucione ese conflicto. Ahorita vamos a decir por qué y cómo. Esto es importantísimo.
Él ha dicho que su principal legado es ser un pacificador y un unificador, sí, y además, bueno, pues meterse en Ucrania directamente, o sea, Estados Unidos no va a ir a bombardear Rusia por Ucrania, no, no lo va a hacer, eso no va a suceder. Como tampoco en el caso de China-Taiwán, tampoco, pues son las zonas de influencia, como se dice a nivel geopolítico. O sea, la zona de influencia es la frontera más cercana, digamos, con Rusia, y Taiwán está muy cerca de China, es el área de influencia, son las zonas rojas, las líneas rojas, o sea, no se va a meter Estados Unidos a bombardear ahí, eso no va a suceder. Aquellos que piensan que Estados Unidos debería de meterse, no va a suceder eso, no va a suceder, no va a suceder. Entonces, eso es parte de un plan estratégico para que haya paz en el mundo. Digamos, esa zona que Rusia invadió, está mal, está bien, que qué malo, que sí, como haya sido, esa zona ya se la va a quedar Rusia. Estamos hablando con la verdad, ¿eh? China se va a quedar con Taiwán, evidentemente, ¿no? Taiwán es el líder mundial de producción de microchips y semiconductores, a través sobre todo de esta empresa que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, siendo la mayor fabricante de chips a nivel fin. Las exportaciones de Taiwán alcanzaron los 475 mil millones de dólares en 2024. O sea, estamos hablando de digamos, de una entidad muy poderosa, pero el Producto Interno Bruto también muy alto de Taiwán en 2023 fue de 755 mil millones de dólares. Es la economía número 22 en el mundo, Taiwán. Esa se va a quedar China, se va a quedar con Taiwán. Y no va a intervenir ahí Estados Unidos. Eso de que se vaya a despertar ahí la Tercera Guerra Mundial nuclear, eso no es cierto, no va a ser así. Y aquí me van a preguntar, aquí fíjate, Carlitos, y aquí me van a preguntar, pero ¿a cambio de qué? O sea, Estados Unidos no es tonto, o sea, Donald Trump no es tonto como para permitir que Rusia se quede con esa parte de Ucrania, con ese 20% de Ucrania, sumando todo, y que China se quede con Taiwán. ¿A cambio de qué? Ah, bueno, aquí es donde entramos en lo más serio. A cambio de Groenlandia, a cambio de Canadá, a cambio del canal de Panamá, que es lo que tú quieres saber, entre otras cosas. Ahora, no por la fuerza, no militarmente, no es que se vaya a meter a Canadá militarmente, ya dijo que no es que se vaya a meter a Groenlandia militarmente, pero ahí sí, quién sabe, son 55,000 personas las que viven en Groenlandia en general, y en el canal de Panamá ya llegó ahí Marco Rubio en su primer gira internacional. El primer país que visitó es Panamá, por el canal de Panamá. Resulta que China está metido en Groenlandia, y resulta que China está metido en el canal de Panamá con empresas que manejan pues cuestiones estratégicas. O sea, Estados Unidos no puede permitir eso. Por eso hemos estado documentando ampliamente en este programa la influencia de China, cómo se ha ido metiendo China en todos lados. Y a menos que queramos cuadrarnos con el Partido Comunista de China, que yo creo que no somos tan imbéciles para querer cuadrarnos y digamos, entregar nuestra soberanía y nuestra alma a un partido que no respeta los derechos humanos, que es anticristiano, que es comunista y que sin embargo maneja un capitalismo sin derechos laborales, sin rostro humano en todo el mundo. A menos que queramos cuadrarnos con esa hegemonía, con ese sistema, digamos, sin rostro, inhumano, pues nos toca, hermanos, colocarnos del lado de Estados Unidos, del lado de Trump, que a nivel geográfico y a nivel geopolítico, y no se diga a nivel de valores cristianos, aunque critiquen mucho a Trump, está defendiendo la libertad y está defendiendo los valores cristianos. Entonces, eso es en cuanto a Rusia y Taiwán. Bueno, aquí en realidad la cantidad de información es increíble. Todo esto del nuevo orden de Trump, que no se malentienda lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que, por supuesto, esto es una nueva, un nuevo alineamiento, ¿cierto? De no solamente la política internacional de Estados Unidos, sino que todo esto tiene repercusiones geopolíticas y es exactamente lo que estamos viendo. Y se nos queda, amigo, para terminar el programa, que ha estado buenísimo, porque ha estado muy nutrido, con mucha información. Yo sé que preparaste todo un tema aquí para venir aquí y está súper nutrido, pero se nos queda el canal, la influencia, ¿cierto?, de lo que podría pasar con el canal de Panamá. Trump ya ha sido claro al respecto, Groenlandia y el tema de la franja de Gaza también, que está, ¿cierto?, ahí en el ojo del huracán. ¿Qué nos podrías decir de eso para terminar en este último bloque aquí en el podcast de Contracultura? Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Para cerrar ya, pues ya no da tiempo de hablar de muchos países por cuestiones de espacio, pero quiero decir, por ejemplo, respecto de la franja de Gaza, a muchos les parece una limpieza étnica y todo. Oigo mucho a las izquierdas en todos lados criticando esto, pero a mí me parece que, para empezar,
el que demolió Palestina, el que demolió la Franja de Gaza, no fue Donald Trump, fue Netanyahu. Ahí, bueno, es, digamos, algo terrible, algo injustificable, Sí. pero yo creo que Donald Trump, es mi punto de vista, mi opinión, Ujú. es que Donald Trump está tratando justamente de resarcir esto, lo va a reconstruir, él se está ofreciendo a reconstruirlo por cuestiones inclusive humanitarias, porque la gente lo dijo ayer muy claro en la conferencia de prensa con Netanyahu, o sea, no puede la gente vivir en ruinas, no hay nada, o sea, es poco digno, no puede vivir ahí, les está ofreciendo, digamos, tierras, quizás en Egipto, en Jordania, que esos países quieren, que no quieren, bueno, es algo importante porque, digamos, se pueden vivir bien allí. Y con esto también, de paso, se soluciona un proyecto, pienso yo, se abona a la solución de un problema que no se ha podido solucionar con la convivencia entre lo que debería ser el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Como no se solucionó y no se solucionó, bueno, ahorita ya como quiera, si se les ofrece tierra en otros lugares cercanos, con eso se puede pacificar un tiempo allí, en lo que se reconstruye la Franja de Gaza. En fin, bueno, eso es mi opinión Es súper personal. complicado, Pienso ¿no? que Sí, es súper sí es complicado. muy complicado, pero yo pienso que es lo correcto porque no se pudo, de ninguna otra manera se pudo. Ahora bien, eh, Ahora Groenlandia. lo curioso es En que Groenlandia, para hacer un punto sí, ahí, tener la otra visión, lo curioso es que el que sale beneficiado ahí es Israel, ¿no? Recordemos que, porque mucha claro. gente no entiende esto, el senador Ron Paul denunció hace mucho tiempo que dijo por qué jamás es financiado por Israel, ¿no? Y fue financiado en un inicio para poder combatir a Yasser Arafat. Entonces es un tema súper complicado porque quién se beneficia al final. Para mí la intervención norteamericana no tiene ningún sentido. Se pueden entender los motivos humanitarios, ¿no? Pero hay tanto en juego aquí y hay vidas humanas, hay personas que tienen el derecho a vivir en su tierra. Desplazar personas me parece que ya estamos entrando en otro tipo de en otro estadio, ¿no? Y eso es totalmente condenable. Entonces vamos a ver ahí, bueno, muchas de estas cosas se esperaban de Trump también, ¿cierto? Por el AIPAC, todo lo que significa estar y eso es lo que se critica, ¿no? Israel primero o Estados Unidos primero. Así que aquí hay tema para rato con este tema. Vamos a ver a lo Sí, de claro. Groenlandia. Sí. Bueno, Groenlandia, para empezar, no perdería su identidad como Puerto Rico, al ser un Estado libre asociado, muy en contraste de Cuba, que pues por estar con el comunismo ha terminado fracasando totalmente y la gente también yéndose a la diáspora. No se pierde la identidad de Groenlandia, como tampoco se perdería la de los canadienses, si son el Estado 51 o 52 o 53, o si son Estados libres asociados. Groenlandia pues posee vastos recursos naturales, sobre todo minerales raros y tierras raras. Está la mina de Quannefield, que es rica en uranio y en tierras raras, y bueno, se abrirían nuevas rutas marítimas. Son las ventajas que habría de que Groenlandia pertenezca a Estados Unidos o que se asocie libremente con Estados Unidos. Claro que sí quiero ser muy enfático en que esto tendría que pasar por una elección. O sea, yo no estoy a favor de ninguna intervención militar en lo más mínimo, pero pienso que hay muchísimas entrevistas que se han hecho en Groenlandia y la gente de Groenlandia está a favor. Muchos dicen que están a favor de ser parte de Estados Unidos, o sea, les interesa la idea y la apoyan. Habrá quien diga que no, que quieren ser independientes, y habrá algunos trasnochados que quieran seguir perteneciendo como colonia de Dinamarca, que no les hace caso, pero tendrían, digamos, nuevos aeropuertos, nuevos puertos, habría rutas más cortas en el Ártico y también para el comercio entre Asia y Europa. Eso en cuanto a Groenlandia. En cuanto a Canadá, bueno, pues también no habría ninguna pérdida de la identidad, como Puerto Rico no ha perdido su identidad, siguen bailando salsa, comiendo sabroso, Sí, siendo claro. cariñosos, siendo buenas personas. No pasa nada, no pasa nada. Estamos con la idea de generar un bloque fuerte norteamericano en donde todos estemos incluidos y con eso podamos defendernos mejor de la hegemonía china, que es nefasta. Bueno, Canadá, digamos, tiene un claro. déficit No, tiene un China, déficit de China ha 200 billones pasado, de y dólares. mucha gente, perdona que te interrumpa ahí, pero mucha gente no entiende. China ya ha pasado a ser la primera economía mundial, ¿no? Y aquí me da la impresión de que, como dices tú, lo que están tratando de hacer es armar un bloque que tenga las posibilidades de defenderse, porque Estados Unidos, y esto lo dicen los mismos generales norteamericanos, que salen de repente hablando en los programas de YouTube y otros podcasts, hablan exactamente lo mismo. Dicen, nosotros ya no estamos en la posición para ponernos tan firmes
como aquí se requiere una reestructuración, porque no tenemos la fortaleza que teníamos hace 20 años y menos, ni siquiera la administración de Biden la tiene Trump ahora, porque Estados Unidos además está saliendo de toda esta administración muy, muy debilitado además. Exactamente. En cuanto a Canadá, pues bueno, Canadá saldría beneficiado al unirse a Estados Unidos en que habría menos impuestos totalmente para la gente, o sea, se reduciría la carga impositiva. En 2023 esta carga impositiva sumó 247 mil millones en impuestos federales. Uh-huh. El acceso laboral, pues hay que recordar que 3.5 millones de canadienses trabajan en Estados Unidos. Claro. Toda la gente de Canadá básicamente está en la frontera. Es una línea artificial, como bien lo dijo Donald Trump. Y Estados Unidos, por supuesto, se beneficiaría en eliminar las tarifas. En 2023, hay que recordar, Estados Unidos importó bienes por un valor de 406 mil millones de dólares de Canadá, eliminando tarifas podría ahorrar miles de millones en costos, ¿no? Y hay un déficit comercial de Estados Unidos con Canadá de 27.3 mil millones de dólares en 2023. Entonces, la integración de estos dos países podría resolver ese asunto. Y la seguridad fronteriza, pues no se diga, ¿no? Tienen una frontera de 8.900 kilómetros que costó a Estados Unidos 1.4 mil millones de dólares en seguridad en 2023. O sea, este dinero se podría ahorrar. Claro. Y en defensa, gasto de defensa militar de Canadá también es muy alto. O sea, habría muchos beneficios, muchísimos beneficios si se unifican esos dos. Y en cuanto al canal de Panamá, que también me preguntabas al respecto de esto, bueno, pues ahorita el canal de Panamá está siendo administrado por la autoridad del canal de Panamá, una entidad panameña, pero hay empresas chinas que administran o tienen participación en algunos de los puertos que sirven al canal, y esto es algo tremendo porque pues ya es una invasión imagínate el control geoestratégico de ese canal para China. Esto ha generado, por supuesto, preocupación en Estados Unidos sobre esta influencia comercial de China. China pues ha invertido también en proyectos de infraestructura en Panamá, incluyendo carreteras, puentes y el puerto de Balboa. Es una cuestión también muy relevante, ¿no? Y también, bueno, Panamá, hay que decir que desde 2017 rompió lazos con Taiwán. Con esto, pues se alineó con China. Es muy preocupante lo que ha estado haciendo Panamá y por supuesto que por eso apoyamos que Estados Unidos retome de alguna manera, sin intervención militar, pero que retome el control del canal de Panamá por el beneficio de todos, ¿no? Con eso, si quieres, nos podemos despedir. Ya no da tiempo de muchos otros aspectos, pero sí. Bueno, pues no, la verdad es que ha sido mucha información. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti por haber estado hoy día aquí. Oye, y quiero hablar de tu último libro. Vamos a dejar el link en la descripción del video para que la gente lo pueda adquirir. Porque ¿ya salió o está por publicarse el libro? Esa es la duda que yo tenía. El pensamiento cristero. Está por publicarse. Está por publicarse. En unos días más. ¿Ya? Sí, en unos días más y a ver si ahí me pudieras ofrecer la oportunidad de venir a comentar sobre Pero ese libro. Supuesto. Se llama Pensamiento Cristero. Exacto. Se llama Pensamiento Cristero, Dios al centro de la vida, la recristianización de Occidente, y hago todo un recuento, digamos, desde finales de la Edad Media hasta el presente, de todos los movimientos políticos, sociales, geopolíticos que han construido la cotidianidad en Occidente, que básicamente es sacar a Dios de la vida y poner, digamos, al becerro de oro en su lugar, pero también con un fuerte componente, digamos, de pérdida de valores en todos los sentidos, y cómo podemos combatir esto a través del pensamiento cristero. Perfecto, súper interesante. Y además está el libro La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, que fue el año 2022. Les vamos a dejar los links abajo para que los puedan adquirir en la descripción del video. Y La Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Hicimos un programa también para hablar de ese, así que búsquenlo acá en YouTube, ponen Contracultura, Raúl Tortolero, y van a encontrar ese programa también donde hablamos de ese libro. Te quiero agradecer muchísimo por haber participado hoy día aquí en el programa, aquí en Contracultura, Raúl, y decirle a toda la gente que si nos quieres apoyar,
Vas a poder encontrar todos los enlaces para poder hacerlo en la descripción del programa. Esto se hace a pulso, cada minuto, cada segundo de grabación lo hacen personas que nos apoyan absolutamente desinteresadamente. Quiero dejarlos hoy día con nuestros auspiciadores del día de hoy, volcanotrailer.cl, con estos fantásticos refrigeradores a 12 volts, y también dejarlos con micasino.com. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta los, hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa. Todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros. Sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil. Ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl